Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. O'Reilly. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Boombox. En abril de 1980, el periodista Germán Castro Caicedo fue víctima de un secuestro bastante inusual. Un secuestro que llegó a provocar incluso una ligera envidia entre sus colegas. Todo comenzó el jueves 17 de abril. Terminada su jornada de trabajo, el periodista tenía planeado ir al cine con su esposa. Pero antes de salir al teatro, pasadas las 6 de la tarde, bajó de su apartamento y caminó hacia una tienda cercana. Quería comprar unos cigarrillos y traerle una colombina a su hija de 3 años. Sin embargo, pasó media hora, 45 minutos. Y Germán no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Ella es Gloria Moreno, la esposa de Germán. Gloria, ya algo intranquila por la demora, esperó sin embargo otro rato más. Y después, yo creo que era como 1 hora y media después, pues ya ni cine ni nada, recibí una llamada por parte de alguien que se identificó como del M19. Nosotros somos del M19, tenemos a Germán y a partir de este momento usted puede hacer lo que estime necesario. Tan pronto salió de la tienda, a Germán Castro lo habían interceptado 3 tipos que lo metieron bruscamente en un campero. Entre órdenes perentorias de no mirar hacia ningún lado, el periodista alcanzó a sentir sobre su nuca el hierro frío de lo que quizás era una pistola. Ya con el carro en marcha, le entregaron unos lentes oscuros y barnizados que taponaban su visión. Los hombres se identificaron como miembros del M19. Se excusaron por la forma violenta en que lo agarraron y justificaron su acción explicándole que se veían forzados a cometer acciones como esa para poder hablar con la prensa. Mientras su esposo era conducido hacia un rumbo incierto, Gloria Moreno marcó el teléfono del jefe de redacción de El Tiempo, Enrique Santos Castillo. A él le contó lo que estaba pasando. Don Enrique siempre se refería a mí como paisa, pero ¿qué piensa? Y entonces yo le dije, don Enrique, no sé, Germán acaba recientemente de emitir unos programas sobre la contaminación de la leche y ha recibido unas llamadas amenazantes, pues no sé si de pronto sea por eso. Luego de prometerle que se comunicaría con el ministro de Defensa, Enrique Santos alcanzó a colar la noticia en la edición del Tiempo del día siguiente. Fue secuestrado anoche Germán Castro Caicedo, decía el titular en la portada. Para entonces, Germán era uno de los periodistas más respetados del país. Como cronista estrella del Tiempo, había recibido importantes reconocimientos nacionales e internacionales. También, a sus 40 años, era una cara conocida de la televisión por el programa de reportajes Enviado Especial. Debido a sus investigaciones, no era extraño para él recibir amenazas y llamadas intimidantes. El día anterior, para no ir más lejos, su esposa contestó el teléfono y escuchó al otro lado de la línea
una voz anónima que le preguntaba por la dirección de su apartamento. Según le dijeron, querían enviarle a la familia una encomienda. Al igual que Gloria, Germán también se preguntaba si su secuestro estaría ligado con esas llamadas extrañas de los últimos días. El misterio se develó para él al cabo de unas 2 horas, cuando lo bajaron del campero y lo condujeron al interior de una casa de campo. En una de las habitaciones pudo por fin quitarse los lentes. Delante suyo encontró a un hombre alto, barrigón y con afro prominente. Asomando una sonrisa sarcástica, el tipo extendió su brazo y se presentó como Jaime Bateman Cayón, el comandante general del M-19. Bateman, en su marcado acento samario, le reiteró que no le iban a hacer daño y le contó que tenía un mensaje importante para el presidente. La organización tenía redactada una carta y lo habían escogido a él para servir de emisario. Germán, ya con los ánimos más serenos, rechazó la propuesta, pero con su afilado instinto de reportero, le planteó a Bateman una alternativa distinta para comunicarse con el gobierno. Me dijo, yo le dije a Bateman, usted ya me metió en estas, yo no soy mensajero ni del M-19 ni del gobierno. O sea, usted me da una entrevista, me consigue rollos, la grabadora y me trae eso, yo le hago una entrevista y soy yo el que escribo. Pero yo no soy mensajero ni de ustedes ni de Turbay. Una vez los elementos pedidos estuvieron listos, Bateman concedió uno de los reportajes más exhaustivos sobre su vida. El país no conocía hasta ese momento quién era el jefe del M-19. Había muchas especulaciones, que si Toledo Plata, pero nunca se había mencionado a Bateman como el jefe del M-19. En una pequeña sala de paredes y pisos desnudos y acompañado de sus lugartenientes de confianza, el comandante guerrillero revivió algunos de los hitos de su vida y de la organización que dirigía. Dueño de un verbo electrizante que le hacía honor a su origen costeño, Bateman enlazaba con gracia una frase tras otra. A medida que la entrevista avanzaba en medio de un calor sofocante, Germán estaba seguro de tener entre manos una de las chivas periodísticas más importantes de su carrera, una que seguramente provocaría la envidia de sus colegas. Bateman ahí, digamos, contó muchas cosas, contó de muchas operaciones que habían hecho, cómo había sido lo del Cantón Norte, ¿no? Cómo se fundó el M-19, cuáles eran sus relaciones anteriores con las FARC. Él es Darío Villamizar, a quien escuchamos en el primer episodio de esta serie. Darío es el autor de la biografía de Jaime Bateman y conoce bien las entretelas de ese encuentro. Según él, más allá de las anécdotas relatadas y las revelaciones sobre algunos de los golpes del M-19, la trascendencia histórica de aquella conversación reside en la propuesta de diálogo que el jefe guerrillero lanzó en esa ocasión. Lo central fue una propuesta de una reunión en Panamá con delegados del gobierno y con delegados de partidos políticos, organizaciones gremiales, con dirigentes de distintas actividades para entablar un diálogo, ¿no? Lo que él quería y llamaba un diálogo nacional. De acuerdo con Bateman, si ese diálogo llegaba a buen puerto, el M-19 estaba dispuesto a deponer las armas y reinsertarse en los caminos de la democracia. Bateman habla de la paz y es, digamos, el primer comandante de una guerrilla en Colombia que habla de la paz y el primero también en América Latina que habla de eso. Queriendo cerrar con broche de oro la chiva noticiosa, Bateman aceptó ser fotografiado por el periodista, para lo cual también había solicitado una cámara y rollos fotográficos. Sería la primera vez que descubriría su rostro ante el país. Me acuerdo que Germán le dice, bueno, cante. Los pollitos dicen pío, 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 y él empieza como a gesticular y a ponerse en distintas posiciones.
Tras un intenso encuentro de 36 horas, Bateman le indicó a Germán que era el momento de despedirse. Su condición de fugitivo le impedía permanecer tanto tiempo en un solo sitio. A bordo del mismo campero y con la vista cubierta, Germán fue devuelto de madrugada hacia Bogotá. A las 5 y pico de la mañana, lo liberaron cerca a la casa de un amigo suyo de la televisión. Allí le prepararon un desayuno y contó que tenía una exclusiva del carajo. Luego de pedirle a su amigo que le guardara los cassettes con la entrevista, tomó un taxi hacia la redacción de El Espectador. Desde ahí marcó el teléfono de su casa. Él llamó como a las 6 de la mañana y dijo, bueno, ya estoy en El Espectador, ya hablé con don Guillermo Cano, ya estoy tranquilo. Don Guillermo dice que ya puedes venir. En las horas siguientes, Germán se vio obligado a completar un tortuoso recorrido por varias unidades de inteligencia. Visitó las oficinas del DAS y luego fue conducido a la brigada del B2, donde fue sometido a un exhaustivo interrogatorio. Los detectives querían averiguar todo cuanto pudieran sobre uno de los hombres más buscados de Colombia. Al día siguiente, las portadas de los principales periódicos anunciaron el retorno a la libertad del periodista. El Tiempo publicó también un pequeño adelanto del reportaje firmado por Castro Caicedo, acompañado de algunas fotografías. Por un lado, se presentaba la propuesta de Bateman para reunirse en Panamá con destacados representantes de todos los espectros políticos. Pero también el artículo revelaba las reflexiones del comandante sobre la toma de la embajada dominicana, que ya para entonces completaba 53 días. Dijo al respecto que ese operativo había servido para hacer una denuncia mundial sobre las graves flaquezas de la democracia colombiana. Fue enfático además en expresar su respaldo a las negociaciones lideradas por el comandante 1. Cualquiera fuese la decisión que éste tomara sobre esos hechos, contaría con su apoyo. Y agregó otra cosa. Dijo que ya a esas alturas, la acción de la embajada había llegado más allá de sus previsiones iniciales. Sin haber logrado la libertad de los presos políticos, Bateman sentía que lo conseguido era mucho más grande, pues a través de la publicidad alcanzada con el operativo, el M-19 le estaba revelando al mundo que los caminos de la democracia colombiana se hallaban bloqueados. Uno de los lectores de aquel adelanto del reportaje de Castro Caicedo fue el comandante 1, quien recibía en la embajada regularmente los diarios. En las declaraciones de Bateman, Rosenberg creyó advertir un mensaje dirigido a él. Entre líneas, su comandante parecía estarle diciendo que el objetivo de la toma ya estaba cumplido, que el M-19 había ganado lo inimaginable con esa acción y que era hora de pactar una salida. Bateman nos tiró ese mensaje y nos dijo, Pacho, invente que cualquier huevonada y salga. Ya no importa lo que se firme, no, que salgan con vida. Eso es lo que es lo grande, porque ya ganamos, en el mundo ya nos conocen. Entendiendo de esa manera las palabras de Bateman, Rosenberg decidió que había llegado el momento de empacar las maletas y pactar con el gobierno una salida decorosa. Soy María Lucía Fernández y desde la no ficción y Boombox, esto es La Toma, un podcast sobre el asalto a la Embajada Dominicana en Bogotá. En el episodio de hoy, la historia del acuerdo con el que se puso punto final a la toma. Ustedes ya hicieron todo ya lo cumplieron por 1000. Entonces, invente cualquier cosa y salga. Yo creo que las palabras de Turbay ahí son muy claras y muy dicientes. En esta negociación ganamos todos. Cuando hemos despegado, me sentí el hombre más feliz del mundo. No salieron ellos de la embajada humillados, sino con la satisfacción de haberse preocupado por los miembros del movimiento subversivo a que pertenecen y esperanzados en la honesta conducta de la justicia colombiana.
Episodio 7. La salida. Desde días antes de leer la entrevista con Jaime Bateman, el comandante 1 jugueteaba con la idea de finalizar el operativo. De todas maneras, no se atrevía a abandonar la embajada sin antes consultarlo con sus superiores. Sin embargo, con Bateman fugitivo y sin posibilidad de tirarle línea, Rosenberg consideró que era más fácil consultar la opinión de sus compañeros en la picota. En esa cárcel estaban recluidos varios miembros del Comando Superior del M-19, entre ellos Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad, el número 2 y número 3 de la organización. Pero, ¿cómo comunicarse con ellos? Fue en ese contexto que un inesperado aliado entró en escena. Se trataba de Armin Erich Kobel, delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja para los países andinos. Kobel, un médico y economista suizo, llegó a Colombia en el marco de la crisis de la embajada. Su principal tarea era buscar maneras de hacer más llevadera la situación de los rehenes. Las labores humanitarias de Kobel, que contaban con el visto bueno del gobierno, se tradujeron en mejoras tangibles. En una primera visita que hizo a la sede diplomática a principios de abril, constató la insuficiencia de las entretenciones disponibles. Al comentarlo con el canciller, logró que éste autorizara el ingreso de una mesa de ping-pong. También, gracias a sus buenos oficios, la Cruz Roja comenzó a llevar diariamente comidas preparadas a la embajada. De esa manera, los secuestrados evitaban pasar tantas horas frente a la estufa. Los esfuerzos de Kobel para aligerar la dureza del secuestro fueron bien recibidos por todas las partes. Con el beneplácito del comandante 1, su presencia en la embajada se tornó frecuente. Aló, es el embajador de México, ¿me escucha? ¿Cambio? Acabó sirviendo, entre otras cosas, de facilitador en la liberación de algunos rehenes. Para informarle que el doctor Kobel ya terminó su trabajo y en un par de minutos sale. ¿Cambio? Pues él era el delegado de la Cruz Roja en Colombia, ¿no? Y obviamente que tenía la confianza de los guerrilleros, pero sin desvirtuar su posición frente al gobierno, reservándose ciertas cosas para cuidar la espalda de los guerrilleros, porque era la Cruz Roja, una fuerza neutral, ¿no? El señor Kobel está listo para salir y va a salir acompañado por 3 rehenes que el comandante va a dejar salir el día de hoy. ¿Comprendido? Cambio. Debido a su estatus especial, Kobel era la persona indicada para llevar un recado desde la embajada hasta la cárcel La Picota. La Chiqui, en una de las sesiones de la camioneta, pidió autorización para esa gestión. El gobierno, no sin antes expresar sus temores de que esa comunicación entorpeciera las negociaciones, al final dio su visto bueno. Kobel regresó a la embajada con una grabadora. En ella registró un mensaje en la voz de Rosenberg dirigido a sus superiores. Palabras más, palabras menos, el jefe del operativo reconoció que estaba desorientado y sin brújula. La posibilidad de concretar un canje entre rehenes y presos era lejana, pues el gobierno decía carecer de herramientas para darle piso jurídico a una decisión de esa naturaleza. Entonces yo ahí les mandé a decir, hermano, esto está duro, nosotros estamos dispuestos a aguantar, pero busquen salidas, ayuden a buscar salida porque yo acá estoy encerrado y la situación es dura. A mediados de abril, Erich Kobel volvió a la embajada y llevó una cinta que contenía la voz de Iván Marino Ospina. El mensaje del jefe guerrillero era ambiguo. Reconocía los logros alcanzados con el operativo, pero reiteraba que aún estaba pendiente el objetivo mayor. De todas maneras, le expresó a Rosenberg su rotundo apoyo a la decisión que tomara y, entre consignas, animaba al comando a persistir en la lucha. La comunicación con la cárcel, animada por el deseo de aclarar el panorama, produjo el efecto contrario. Rosenberg sopesaba cada frase de la grabación y por momentos creía advertir en ella un mensaje cifrado.
una autorización entre líneas para poner fin a la toma. Sin embargo, con un indicio tan frágil, se negaba a dar el paso definitivo. Fue en medio de ese laberinto de dudas que apareció en la prensa la declaración de Jaime Bateman durante el secuestro de Germán Castro Caicedo. Como contamos al inicio de este episodio, Rosenberg interpretó las palabras de su comandante como una orden de preparar la salida. Bateman nos la dijo en síntesis. Ustedes han hecho en esa operación 10.000 operaciones militares que nunca la vamos a hacer. Ustedes ya hicieron todo ya lo cumplieron por 1.000. Entonces, invente cualquier cosa y salga. Era como si, de repente, el objetivo central de la toma hubiera sufrido una alteración radical. La libertad de los compañeros detenidos pasaba a un segundo plano y ahora comenzaba a priorizarse el impacto publicitario del operativo, la manera en que la atención concentrada durante las últimas semanas le había servido a la organización para amplificar su voz de protesta. Decidido a acatar la voluntad de su comandante, Rosenberg le pidió a la Chiqui acelerar la negociación. Eso implicaba, entre otras cosas, definir la logística de la salida, el país de destino y también pactar la suma del rescate económico. Como contamos anteriormente, el gobierno, pese a su categórico rechazo a transar financieramente con la guerrilla, dejó abierta la puerta para que un tercero lo hiciera. Y en efecto, en el panorama apareció alguien dispuesto a facilitar un arreglo económico. Se trató de Víctor Sazón, el gerente de una de las empresas textiles más importantes de Colombia y un respetado miembro de la comunidad judía. El comandante 1, adelante. Enterado de su interés, Rosenberg aceptó reunirse con él en la embajada. Al encuentro, el empresario llegó acompañado de José Manuel Rivas Aconi, un destacado abogado que había servido como canciller durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. El señor Jackson y el señor Rivas van a visitar la embajada. Sí, cómo no. Con mucho gusto estamos dispuestos a recibirlos. Adelante. Ante el comandante 1, Sazón expresó su disposición a liderar una recolección de fondos que cubriera el monto del rescate. De todas formas, pidió reducir significativamente la cifra, pues los $50 millones reclamados rebasaba todos los topes. A ese primer encuentro le siguieron varios más en los días siguientes. Mientras la prensa especulaba sobre el propósito de esas visitas, la relación entre los tres hombres se fue tornando fraternal. Al tiempo que jugaban partidos de ping-pong, el empresario y el excanciller le reportaban a Rosenberg cómo iba la colecta y detallaban quiénes y cuánto habían aportado. Incluso, entrado en confianza, el empresario le propuso a Rosenberg hacerse cargo de un estipendio mensual para su esposa, pero el guerrillero lo tomó como una ofensa. No, mi mujer nunca le va a recibir eso y no me vuelva a plantear el tema, que eso no es importante. Yo no estoy aquí por plata para mí, yo estoy en la revolución. Entonces él no insistió más. Un par de días después, el 26 de abril, la operación de recaudo estaba terminada. Esa mañana, el empresario y el excanciller ingresaron nuevamente a la embajada. El primero traía consigo una maleta de viaje que dejó al interior de la sede diplomática. Todo indica que ahí llevaba el pago del rescate. El monto de lo entregado fluctúa dependiendo de quién lo diga. Algunas versiones periodísticas hablaron en su momento de que el rescate ascendió a los $2.5 millones, mientras los cálculos más conservadores lo ubican en torno a los $800,000. Según Rosenberg, la suma que le entregaron fue de $1 millón. Al menos eso fue lo que le dijeron. Que yo me puse a contarlo, no lo conté porque no teníamos tiempo. Porque además no te van a decir una mentira en una situación de esas tan difícil. Estoy seguro que había $1 millón. ¿Cuánto cogimos nosotros los que estábamos vivos? Ni 5 centavos. Usted se juega la vida por algo, pero esa plata no es suya.
es de la revolución. Paralelamente a las conversaciones sobre el arreglo económico, se definieron otros aspectos del acuerdo. La Comisión de Derechos Humanos de la OEA, que visitó la embajada por aquellos días, se comprometió a supervisar los consejos de guerra, verificando el respeto de los derechos humanos en el curso de los procesos. Estos delegados, además, tendrían la facultad de impugnar la validez de los expedientes que estuvieran basados en pruebas obtenidas bajo tortura. Para el avión, tengo que pedir permiso de sobrevuelo a las autoridades económicas. Tengo que pedir permiso de aterrizaje. Para ese punto, las reuniones en la camioneta se habían intensificado. Ramiro y Camilo se reunían con la Chiqui todos los días para definir a marchas forzadas la carpintería logística de la salida. El acuerdo preveía que el gobierno concedería a los guerrilleros unos salvoconductos para trasladarse desde la embajada hasta el aeropuerto El Dorado y desde allí embarcarse en un vuelo internacional. Pero apareció un problema. Para expedir estos permisos, el gobierno necesitaba todos los nombres de los miembros del comando y varios de ellos se negaban a revelarlos. Con el ánimo de no vararse en ese detalle, resolvieron entonces atribuirse nombres falsos, una mentirilla para la cual contaron con la complicidad de los delegados del presidente Turbay. Natalia Mendoza. Ahí se escucha a la Chiqui en la camioneta contar que ella en la lista aparece como Natalia Mendoza, un nombre que Camilo y Ramiro sabían falso, pues la prensa para entonces había revelado su identidad. De ahí las risas. María Eugenia Vázquez viajaría bajo el nombre de Emilia Ramírez Gómez y así sucesivamente. Natalia Mendoza Arias, Victoria Osorio Navas. Superado el punto de los salvoconductos, restaba definir el destino al que viajarían. El comando guerrillero decía tener ofertas de varios países dispuestos a acogerlo: Libia, Argelia, Austria. También había que concretar el punto en el que la aeronave realizaría una escala técnica. Me imagino que Cuba o en Panamá. Al final, se inclinaron por la opción de viajar a Cuba, no ya como punto de escala, sino como destino final. Según Rosenberg, la decisión la tomó por solicitud de los rehenes. Todos ellos acusaban cansancio y le pidieron evitar un vuelo que implicara cruzar el Atlántico. Siempre pensamos nosotros en Argelia o en Libia. Yo nunca había pensado en Cuba, porque aquí siempre se los macartizaba, se hablaba mal de ellos y yo no los nombré nunca. Entonces ellos me dijeron, mire, Cuba son unas horas, es un gobierno amigo de ustedes y evitémonos ese viaje. Pero me lo pidieron los embajadores. Una vez pisaran La Habana, liberarían al grupo restante de rehenes y el gobierno de Fidel Castro le otorgaría asilo a los guerrilleros. La fecha de salida sería el 27 de abril. Viajarían en un vuelo charter de Cubana de Aviación que cubriría la ruta Bogotá-La Habana. El gobierno colombiano pagaría los costos de la aeronave. Aquí de nuevo, Ramiro Zambrano, el negociador del gobierno. Por cierto, carísimo, $28.000, pero había que pagarlo, ¿no? Fidel Castro había dicho que era una cooperación del pueblo y el gobierno de Cuba hacia el gobierno de Colombia. Lo que no dijo era que iban a cobrar los charters. Con el acuerdo ya cocinado, a Rosenberg todavía le faltaba convencer a sus compañeros de su decisión de poner fin a la toma, algo que hasta entonces había manejado con hermetismo. En una tensa reunión, el comandante 1 repasó los logros alcanzados. Destacó cosas como la veeduría internacional que se ejercería sobre los consejos de guerra y la ruidosa denuncia que en las últimas semanas venía haciéndose sobre el precario respeto de los derechos humanos en el país. Incluso, el solo hecho de que el gobierno se hubiera sentado a conversar con ellos debía ser considerado como una conquista del operativo. Les dijo en síntesis que los objetivos cambiaron por las circunstancias y que el comando tenía razones para darse por satisfecho.
Aquí de nuevo, María Eugenia Vázquez. Fue una reunión de intensa discusión, pero muy enriquecedora, porque hubo mucho argumento. Porque quienes no estaban de acuerdo argumentaban de una manera, ponían todos los peros, cuestionaban, y quienes estaban de acuerdo en que había ya suficientes logros políticos, argumentaban también. Entonces fue una discusión realmente enriquecedora, pero claro que fue álgida, claro que fue tensa. María Eugenia era una de las que no quería salir sin la liberación de los presos. Había entrado a la embajada bajo la consigna vencer o morir, todo o nada. Y ahora era difícil establecer en qué lado del espectro se encontraba, si era una victoria o más bien una claudicación. A pesar de los conflictos con su propia cabeza, al final aceptó el acuerdo, al igual que el resto de sus compañeros. Finalmente estuvimos de acuerdo con que esa era una salida, pero nos dolía, claro. Salir sin los presos y pensar que los compañeros se quedaban presos mientras nosotros salíamos en libertad, eso dolía mucho, y eso dolió mucho tiempo, porque habíamos estado ahí dispuestos a morirnos por ellos, por su libertad, y se quedaban presos. Entonces era como un revuelto en la cabeza, sí, estamos vivos, pero no están los compañeros. Era siempre un sabor dulce y amargo de cumplimos, no cumplimos, no están ellos, estamos nosotros, ganamos o no ganamos, ¿qué tanto ganamos? Y habíamos estado dispuestos a dar la vida, así que de pronto la vida le sobraba a uno. Bueno, ¿y qué hago con esto que tengo, con este paquete que viene? Si yo la tenía presupuestada hasta vencer o morir, ¿y ahora? En la víspera de la salida, estando ya todos enterados del acuerdo, el ánimo general en la embajada era de una tranquila alegría. Conversaron acerca de lo primero que iban a hacer cuando llegaran a sus casas y se prometieron seguir en contacto tras la liberación. Para despedirse de los vecinos de las casas aledañas, algunos de los cuales les habían expresado su solidaridad, los guerrilleros acudieron a un ingenioso método. En un lugar visible de la casa colgaron un cartel que decía en letras grandes: «Viajamos mañana a las 6:30 a.m. Gracias, vecinos. Disculpen las incomodidades». Aquí de nuevo, Alfredo Tejeda. Yo creo que ellos estaban más felices que nosotros y ya el ambiente estaba completamente distendido. Seguramente quienes hacían el amor lo hicieron esa noche y ya, se acabó. Solamente esperaban ya salir. María Eugenia, que tenía guardia esa última noche, tuvo una interacción bastante peculiar. Desde una posta de vigilancia que el ejército había montado en una casa cercana, le hicieron un brindis a la distancia. Y entonces ese día corrieron un poco la cortina, salieron los brazos con una copa brindando, y entonces nosotros les hicimos señas también. Como que salimos bien, ustedes y nosotros. Sí, eso fue de las cosas que nos llamó la atención, es decir, cómo nuestro, entre comillas, enemigo también se sentía liberado, también sentía que era positivo que saliéramos bien de la negociación. Al día siguiente, un día domingo, la actividad comenzó muy temprano en la embajada. Rehenes y guerrilleros recogieron sus pertenencias y el nuncio celebró por última vez la homilía. Portando boinas y unos pañuelos confeccionados por ellos mismos con los colores del M-19, los guerrilleros rindieron nuevamente honores al compañero muerto. Después del homenaje, alrededor de las 6:45 de la mañana, el comandante dio luz verde para iniciar la evacuación. El traslado hasta el aeropuerto se haría en 2 buses suministrados por la Cruz Roja. En ellos viajarían los miembros del comando, la totalidad de los rehenes, el delegado de la Cruz Roja, los negociadores del gobierno, representantes de la OEA, el embajador de Cuba, entre otros. Teníamos un plan sesudamente diseñado de cómo nos íbamos a situar en cada uno de los buses, dónde iba cada guerrillero o guerrillera, dónde iban los embajadores, dónde se situaba la gente para mayor seguridad de todo el mundo. Y nos dirigimos desde la calle 30, como con 45, que era la embajada, a tomar la ruta de la avenida 26, de la que va del aeropuerto El Dorado. La avenida El Dorado, por lo general vacía cualquier madrugada de domingo, estaba ese día inusualmente abarrotada.
Además del despliegue de tropa que montó el ejército para custodiar el recorrido, esa mañana se asomaron cientos de curiosos a ver el paso de la caravana. Estaba la gente apostada en los laterales de la avenida y en las casas y en las terrazas y nos saludaban. Y tenían banderas de Colombia y tenían pañuelos blancos y banderas blancas y había una gran euforia. Cuando nosotros estábamos saliendo, que teníamos a los soldados ahí que nos estaban cuidando y atentos para disparar, cuando nosotros estábamos saliendo en el bus, ellos tenían el arma y te hacían la victoria, o sea, listo, que les vaya bien. Y cuando pasaban, como los buses pasaban muy lentamente, entonces a veces veíamos los soldaditos con el arma, con su arma, y por debajo del arma nos hacían la V de la victoria con los 2 dedos o nos saludaban. Nunca lo esperábamos, salimos realmente como sale un equipo de fútbol victorioso. La caravana entró directamente hasta la pista. Bajo la mirada de la prensa que cubría en directo la noticia, los rehenes, guerrilleros y garantes abordaron el avión. Un contacto visual con el avión. Los vehículos están parqueadas, las busetas, 2 busetas parqueadas en su parte inferior posterior. La ambulancia de la Cruz Roja, una máquina de bomberos que parece estar un poco más distante del escenario de este emocionante momento que pone término a el inquietante episodio de la Embajada de República Dominicana. Con el avión todavía estacionado, por las escalinatas descendieron algunos ocupantes, entre ellos los embajadores de Egipto, Israel, Venezuela y República Dominicana. El comandante 1 resolvió liberarlos ahí mismo, en el aeropuerto El Dorado. El resto de secuestrados, un grupo que ya para entonces se había reducido a una docena de diplomáticos, recobrarían su libertad tan pronto tocaran suelo en La Habana. Después de media hora a bordo con el avión próximo a partir, los garantes de la Cruz Roja y la OEA se despidieron de los guerrilleros y rehenes. Lo propio hicieron los negociadores del gobierno Ramiro y Camilo, quienes tampoco viajarían con el grupo. Tras 2 meses, de esa manera concluía para ellos la misión que les encargó el presidente Turbay, una de las más importantes en su carrera como funcionarios. Ramiro, todavía hoy, recuerda la manera afectuosa en la que se despidió de la Chiqui en el pasillo del avión. La despedida. Señor Camilo, hasta luego. Y fui a darle la mano y me abrazó. Y yo también sentía la necesidad de abrazarla. A la postre son seres humanos que en orillas opuestas terminan entendiéndose. A las 8:20 de la mañana, el avión de Cubana de Aviación despegó del aeropuerto El Dorado. Una media hora después, los guerrilleros debieron desprenderse de sus armas por solicitud de la tripulación. Según María Eugenia, para nada fue un momento fácil, a pesar de que les dijeron que la operación de vuelo estaba a cargo de la inteligencia cubana. Es que soltar el arma que había sido nuestra garantía, nuestro respaldo tan profundo que se hizo parte de nuestro cuerpo 61 días y de pronto entregarla en unas manos que considerábamos amigas, lo deja uno como con un vacío, como con una zozobra. Rosenberg, sin embargo, se negaba a dar por sentado que el avión era controlado por funcionarios aliados y, previendo un escenario en que todo fuera una pantomima para arrestarlos, tomó sus precauciones. Entonces yo le dije a la Chiqui y al negro Genaro, hermano, nosotros no podemos entregar las armas y nosotros tenemos que tener unas granadas, que si sentimos algo tiramos a granadas y que se vuele el avión. O sea, si nos engañan, si sentimos que es un engaño, volamos el avión, nos matamos todos. Entonces yo no entregué el arma, él no entregó el arma, la Chiqui no entregó el arma y cada uno teníamos una granada. A pesar de la desconfianza de Rosenberg hasta el último instante, el plan de vuelo se cumplía sin sobresaltos. Transcurridas 3 horas desde el despegue, el avión inició su descenso hacia el aeropuerto José Martí de La Habana. La silueta de la isla alcanzaba a verse por las ventanillas y su contemplación provocó un estallido de emoción en varios de los pasajeros. Los ojos de María Eugenia
se encharcaron de lágrimas. Y la belleza de la alegría cuando empezamos a ver el mar y empezamos a distinguir la isla y nos avisan que estamos ya sobrevolando sobre Cuba. Y entonces ese idealismo, esa imagen que tenemos del Che, esa imagen de la Cuba revolucionaria, esa dicha de estar allá, de llegar allá, de pisar suelo cubano y de estar vivos también. Con la resolución pacífica de la toma de la embajada, el presidente Turbay se anotó un triunfo político que ni siquiera sus adversarios se negaron a objetar. Durante 61 días logró refrenar los impulsos al interior de su gobierno de atajar la crisis por la vía armada. Simultáneamente, fue empujando al M-19 a ceder en sus exorbitantes reclamos y los convenció de liberar a los rehenes por las buenas. Esa misma noche, con la totalidad de los rehenes ya en libertad, el presidente dio una alocución televisada para celebrar el feliz epílogo de la crisis. Una crisis que además lo llevó a perder varios kilos de peso, producto del estrés. Resulta satisfactorio para un mandatario poder dar buenas noticias a la opinión pública nacional e internacional. Bastaría con informar que el más grave secuestro diplomático ocurrido en el mundo fue resuelto, como lo había prometido el gobierno colombiano, en forma incruenta, decorosa y jurídica. Yo creo que las palabras de Turbay ahí son muy claras y muy dicientes. En esta negociación ganamos todos. Ganó el país, se negoció con la guerrilla, salieron libres los embajadores. Esta fue una negociación en la que ganamos todos. Y así tienen que ser las negociaciones. Esa fue la primera gran experiencia de conversación que conduce a algún acuerdo. Eso nos enseñó que el triunfo también se toma a sorbitos y no viene la botella entera. La noche de ese mismo domingo, Alfredo Tejeda regresó a Bogotá en un vuelo charter acompañado de otros diplomáticos liberados. Tras una jornada intensa, una romería de amigos y conocidos lo esperaba en su casa para festejar su libertad. Al llegar, encontró también un arreglo de flores gigante que llevaba inscrito la siguiente frase: «Perdón, señor cónsul». El remitente del regalo era Carlos Ardila Lule, dueño de la fábrica de gaseosas Postobón. Alfredo, que no conocía al empresario, lo interpretó como un generoso gesto de desagravio por el mal rato que debió pasar en Colombia. Así terminó el capítulo más extremo de su vida. Hoy, tras una larga carrera diplomática, está jubilado y vive entre Lima y Miami. Por su parte, los integrantes del comando Marco Zambrano del M-19, al aterrizar en Cuba, se alistaban para vivir unos días de amenas atenciones auspiciadas por el gobierno de Fidel Castro. Pero al cabo de unas semanas semivacacionales, iniciaría para todos ellos una aventura igual o más difícil que la de la Embajada Dominicana. Una aventura en la que algunos de ellos perderían la vida. Entonces, cuando me contaron de la chica que murió, pues me da mucha tristeza porque yo sabía el valor de ella. La guerra sobre el terreno es otra cosa, dolor y muerte. La escuela militar nos adiestra para el combate. Templó mi voluntad, nos acostumbró a la presión psicológica, desarrolló habilidades tácticas sobre el terreno, nos dotó de herramientas para calcular dimensiones a simple vista, pero nadie nos dijo qué hacer con los sentimientos de asombro y de dolor frente a la destrucción causada por uno mismo. De eso hablaremos en el último episodio de La Toma. La Toma es una producción de la no ficción y Boombox. La dirección y producción ejecutiva son de Juan Serrano. La producción y el trabajo de guión son de Juan Serrano y Tatiana Lozano. La mezcla y el diseño sonoro son de Daniel Chávez. El marketing y las comunicaciones son de Isabela Soto Vallejo, Shaquén Moreno y Gabriela Rivera. Mi nombre es María Lucía Fernández. Hasta una próxima ocasión.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.